Dios bendiga a todos los que me están escuchando a través de este medio, de este canal. Hablemos de historia con Jesús Manuel. Este es su hermano y amigo, el doctor Jesús Manuel Quiñones, que le saluda en el amor de nuestro Señor Jesucristo, aquí desde el estado de Texas. Es bien importante, mi querido hermano, que si usted todavía no se ha unido a esta gran familia de Hablemos de Historia con Jesús Manuel, por favor, suscríbete, comparte este mensaje para que más personas entonces les llegue la historia de la iglesia desde sus comienzos hasta el día de hoy. Porque tengo que decirle, mis queridos hermanos, que la historia de la iglesia no ha terminado, solamente estamos iniciando. Ya este es el cuarto capítulo y le vamos a poner como título La iglesia en Jerusalén, mis queridos hermanos. Así que suscríbase y comparta. La historia de la iglesia no ha terminado. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy, en el siglo XXI, año 2022, sigue escribiéndose. Quizás usted en estos momentos que me está viendo, escuchando, no sabe de las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, pero como vamos a ver, la iglesia en muchos lugares sigue siendo perseguida, y no solamente sigue siendo perseguida, que aún en los lugares donde mayor libertad se nos conoce, y le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de vivir en lugares donde podemos practicar nuestra creencia de manera sin que nadie nos persiga. Pero son cosas, mis queridos hermanos, que en la medida en que nuestro Señor Jesucristo se acerque, estas cosas van a ir cambiando. Así que en el capítulo anterior estábamos hablando, mis queridos hermanos, sobre lo que eran los judíos helenizados, que eran los judíos que vivían en la diáspora. O sea, el Imperio Romano era un imperio que abarcaba el norte de África, casi toda Europa, hasta la mitad de Inglaterra, todo el Oriente Medio, lo que es Turquía, parte. Más adelante se siguieron añadiendo algunas áreas. Por ejemplo, como vamos a ver en un próximo capítulo, el emperador Trajano, que comenzó a gobernar el Imperio Romano en el año 97 de nuestra era, siglo I, hasta el año 118, no, hasta el 117 exactamente, añadió la parte de los dacios, que es lo que hoy día en el mapa, si usted busca, de Europa, es Hungría y quizás parte de Rumanía. De hecho, usted sabe que Rumanía se llama así por Roma, ¿no? Porque el rumano, de hecho, es una de las lenguas romances directamente del latín, pero ese no es el asunto que nos compete en este momento. Ustedes saben que cuando inevitablemente uno habla sobre la primera historia de la iglesia, uno hace referencia al libro de los Hechos, que es donde el médico Lucas le escribe pues entonces a un amigo de él, investigando sobre qué fue pues entonces de la historia de los apóstoles. No se habla de todos los apóstoles, como vamos a ver en capítulos posteriores. Todo lo que hay sobre qué sucedió con los apóstoles es pura especulación. Ciertamente, mis queridos hermanos, vamos a ver que el libro de los Hechos habla que Herodes mandó a matarse, Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, aquel que intentó matar a nuestro Señor Jesucristo cuando pues entonces había nacido. Por obra del enemigo de nuestras almas, fue el que mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan. Eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de los Hechos. Así que eso ya yo lo había mencionado en el capítulo anterior, que cuando el libro de los Hechos habla, por ejemplo, de que había griegos, se refiere no griegos de lo que hoy día es la península de Grecia, sino de judíos de habla griega, judíos helenizados, que tenían costumbres, que tenían entonces quizás algunas formas hasta de comportarse
que no les gustaba mucho a los judíos que vivían dentro de Israel o de Judea, como se le conocía en aquel momento. ¿Por qué? Porque ustedes saben, cuando usted tiene una comunidad cerrada, una comunidad que entonces es un poquito más, no tan abierta a las ideas del extranjero. Yo les mencionaba en el capítulo anterior, ¿verdad? Que dependiendo de qué lugar de Latinoamérica usted me está escuchando o alguna parte del mundo, personas que quizás emigraron en un momento dado y quizás entonces han pasado 10, 20, 30 años posiblemente, la descendencia de aquellos primeros que salieron, que quizás vengan de visita a su país de origen, pues quizás hablen su idioma, el que sea, pero quizás por el hecho de interactuar con personas de otras partes, quizás hayan adoptado algún comportamiento, alguna forma que a las personas del lugar les parece pues un poco raro. Bien rápido, por ejemplo, aunque yo mencioné ejemplo la semana pasada, voy a poner, aunque yo soy puertorriqueño, quizás el caso de usted sea algo parecido a lo que yo estoy diciendo. En los años 80, cuando yo era un adolescente en mi pueblo de Bayamón, Puerto Rico, se abrió una escuela específicamente bilingüe para hijos de los muchachos que entonces, de los que habían salido hacia Nueva York. Recuerde que hoy hay una gran concentración de puertorriqueños, habemos fuera de Puerto Rico, precisamente. No puedo decir que es la diáspora, porque Estados Unidos para nosotros no es la diáspora, es nuestra nación. Pero para aquellos que así lo consideran, habemos aproximadamente 5 millones fuera de la isla. Y los primeros puertorriqueños se fueron yendo a la costa este de los Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. Hoy día vemos más de 1 millón en la Florida. Aquí en Texas habemos muchos. Pero en los años 80 empezaron a regresar muchos de los puertorriqueños que emigraron hacia la costa este de los Estados Unidos. Empezaron a regresar, ya pues ellos siendo adultos, sus hijos siendo unos adolescentes que hablaban más inglés que español. Quizás hablaban el español, pero con lo que uno dice, no de la manera correcta. Traían costumbres que al puertorriqueño de esa época le parecía pues entonces muy raro. Yo comparo, ¿verdad? El Puerto Rico de los años 70 y los años 80, yo lo comparo con este tiempo del siglo I para hacer un punto de comparación, donde entonces los judíos de Judea veían con recelo a los judíos helenizados, aquellos que vivían en la diáspora y regresaban quizás una vez al año a hacer alguna vez en su vida a celebrar la Pascua a Jerusalén. Así que, mis queridos hermanos, por tal razón, es el mismo, menciono eso como un ejemplo. Resulta que en muchas ocasiones se dieron incidentes entre puertorriqueños, hijos de los que estaban regresando quizás después de más de 20 o 25 años de estar viviendo aquí en los Estados Unidos. Recuerden que en los años 70 y 80, pues, no existía la internet como existe ahora, donde entonces usted no tiene que quizás salir de su lugar de origen para estar entonces conectado con el mundo entero, que gracias a estos instrumentos como este que estoy usando yo para enseñarles a ustedes, pues se da. Así que era quizás mal visto, había muchos roces entre los puertorriqueños, hijos de los que estaban regresando, versus los puertorriqueños que nunca habían salido de la isla. O sea, es para que me vaya entendiendo, y quizás en sus países de origen posiblemente se hayan dado este tipo de situaciones, ¿no? Así que cuando los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra por atender las mesas. Así que se eligieron a los 7, que lo menciona el libro de los Hechos. Entre ellos, el más que sobresale es Esteban, que fue uno de los primeros mártires. Y fíjense que
Esteban, junto con Felipe el Evangelista, que también el que le predica al eunuco, son judíos, pero no de Judea, son judíos de la diáspora, o sea que son judíos helenizados, pero eso no tiene que ver para que ellos no hayan sido llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no hace diferencia entre judío o gentil, no importa de qué nacionalidad usted sea, para que el Espíritu Santo de Dios lo llene y lo bautice como él así quiere hacerlo. Así que fíjense que cuando Saulo sale de Damasco a perseguir a los cristianos, no se habla de que se esté persiguiendo a los judíos, a los apóstoles. Ellos permanecen en Jerusalén y Saulo no se preocupa por ello. ¿A quiénes específicamente estaba persiguiendo Saulo? Saulo estaba persiguiendo a los judíos de habla griega, a los judíos helenizados. ¿Por qué? Por lo mismo, porque muchas veces las costumbres chocan, o sea, las maneras de ver la vida, manera entonces quizás de llevar a cabo la religión no es la misma. Claro, al final unos y otros empezaron a ser perseguidos. Solamente les estoy narrando cómo es que comienza este asunto. Así que los miembros del concilio a quien quieren perseguir es a los judíos helenizados que se habían hecho cristianos. Como les dije, más tarde todos lamentablemente empezaron a ser perseguidos. Pero eso tenía un propósito. Fíjense, a Dios, a nuestro Señor, no le agrada que su pueblo sea perseguido. Pero muchas veces Dios permite este tipo de situación para que nosotros pongamos por obra lo que hemos aprendido. Porque cuando los cristianos empezaron a ser perseguidos, empezaron entonces a regar la voz, y eso era lo que Dios quería. Así que lo malo obviamente no proviene de parte de nuestro Señor, pero que muchas veces Dios utiliza este tipo de situación para que su palabra sea pues entonces llevada hasta los confines de la tierra. Así que en pocas palabras, Dios permitió que esos cristianos, esos primeros cristianos, salieran de su zona cómoda. De la misma forma que en el siglo XXI el Señor nos sigue alentando a que nosotros salgamos de nuestra zona cómoda para que llevemos el evangelio. O sea, este evangelio, mis queridos hermanos, no puede detenerse por pandemia, no puede detenerse por ningún tipo de persecución, sino que entonces aquel que persevere, esos serán salvos. Así que cuando Felipe el Evangelista, que menciona el libro de los Hechos, es uno de los 7, va a Samaria, funda una iglesia, ya no son los apóstoles, fíjense, los que dirigen, sino que son judíos helenos. O sea que las iglesias que se empiezan a fundar fuera de lo que es Judea, Jerusalén, ya no son los apóstoles los que están entonces dirigiendo la obra. Son judíos helenizados, pero Dios utiliza a quien tenga que utilizar. Así que, ¿por qué? Porque fíjense que yo les mencionaba en el capítulo anterior que los judíos helenizados tenían más contacto con los gentiles y Dios quería que el evangelio le llegara a los gentiles. Es por eso que el apóstol Pablo más tarde tiene que entonces escribir, porque ya no hay judío ni gentil, hombre ni mujer. No hay nada que nos separe, porque todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esos judíos helenizados son los que sirven de puente para que haya más adelante más creyentes gentiles que judíos. Es por eso que se tiene que hacer el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. ¿Por qué? Porque cada día más gentiles creen al evangelio. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con esos cristianos nuevos que no tienen, son gentiles? Hay que hacer algo con ellos. Y es que hay la discusión, porque obviamente muchos judíos dicen, hay que circuncidarse. Eso lo puede conseguir usted en Hechos capítulo 15. Y fíjense que es importante esto, que los nuevos cristianos, sobre todo los judíos helenizados, que ya tenían conocimiento de que iba a aparecer un Mesías, ellos no pensaban que ellos pertenecían a una nueva religión. ¿Por qué?
porque ellos habían sido judíos toda la vida, al igual que los apóstoles, también los 7. Y su fe no consistía en una negación del judaísmo, no, sino que ellos decían, el judaísmo llega a su culminación porque Jesús es el Mesías. Y ese es el problema que existe hoy cada día con el pueblo judío, con el pueblo israelí, que en su inmensa mayoría no creen que Jesús haya sido el Mesías. Pero Jesús, recuerden que se reveló al pueblo judío, y aunque de los dos pueblos Dios ha hecho uno, Dios no ha olvidado sus promesas con su pueblo. Así que lo que usted tiene que hacer, mi querido hermano, cada día, ore para que más judíos reconozcan a Jesús como el Mesías, como su Salvador. Así que fíjense que ya empiezan a haber como que unas pequeñas diferencias entre las prácticas que tienen los judíos residentes de Judea, que nunca han salido, versus los judíos de la diáspora y los nuevos convertidos que son gentiles. Por ejemplo, los cristianos de la iglesia de Jerusalén siguen guardando los sábados. Los judíos que aceptan a Jesús siglo XXI como su Señor, como su Mesías, siguen guardando los sábados. ¿Por qué? Porque los mandamientos y la ley fueron dados para ellos. Así que por esta razón ellos siguen guardando muchas cosas de la ley, aunque han aceptado Jesús es el Mesías prometido. Así que ellos pensaban, ok, vamos entonces a asistir al templo, vamos a partir el pan, a servirlo en comunión. Y fíjense que se centraban en la pasión del Señor, no se centraban en la resurrección, sino en la pasión del Señor. Y sobre que esto había abierto una nueva era. Ahora, obviamente, en la medida en que el tiempo pasa, va habiendo cada vez un poco más de cambio. Los cultos más tarde comenzaron a centrarse sobre la crucifixión más que en la resurrección. Yo personalmente, aunque sí recuerdo la crucifixión, pero recuerdo en que Jesús resucitó, porque esa es la diferencia entre las religiones muertas y Jesús, que Jesús está vivo a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Él está vivo, así que yo celebro su resurrección. Claro, sé que a través de su muerte, usted y yo somos redimidos, pero a través de su resurrección, ¿qué recordamos? Que Él venció la muerte. Incluso en los ayunos, los judíos más devotos ayunaban 2 días a la semana, lunes y jueves. Y los cristianos, en los que se siguieron convirtiendo, aceptando a Jesús como su Señor, ayunaban los miércoles y viernes. Ahora, ¿por qué se daba esto? Bueno, pues posiblemente en memoria de la traición de Judas y la crucifixión de Jesús. Pero más adelante, cuando acabemos con la historia de la iglesia, pues vamos a ver entonces unos asuntos entre la iglesia tradicional versus el verdadero evangelio. Pero eso va a ser mucho más adelante. Y fíjense cómo entonces a medida que se seguían convirtiendo más personas, más gentiles que judíos, la persecución de la iglesia comenzó contra los cristianos en Jerusalén. Y fíjense que es ahí, como les mencioné antes en este capítulo, que Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan. Recuerden que hay 2 Jacobos. Uno que es el hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles originales. Luego Jacobo, que también es Santiago, el medio hermano de Jesús, que fue el que escribió la epístola de Santiago. Así que fíjense, Calígula, que es otro emperador, nuestro Señor nació siendo Octavio Augusto, el título de Augusto más adelante, el Senado se lo otorgó. Subió al poder en el año 31 antes de nuestro Señor y murió en el año 14 de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús fue crucificado siendo Tiberio César, que
era hijo adoptivo de Octavio. Tomó el poder en el año 14 y estuvo reinando aproximadamente 23 años, hasta el año 37 de nuestra era. Así que nuestro Señor fue crucificado siendo Tiberio emperador de Roma. Más adelante, en el año 37, este emperador, que solamente, gracias a Dios, solamente estuvo 4 años, Calígula, que incluso hay hasta películas sobre él, pues porque estos 4 años fueron fatídicos. Una persona, pues entonces, muy inestable mentalmente, al punto que hasta quería nombrar a su caballo primer cónsul. Pero esos son detalles de la historia que le menciono, para que entiendan qué personaje estaba en el poder en ese momento. Pues Calígula puso a Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, el rey idumeo, que los romanos, cuando tomaron el control de Judea, impusieron entonces para que fuera un rey títere. Lo pusieron entonces, y ese fue el que mató a Jacobo, hermano de Juan. Así que fíjense cómo entonces años después Jacobo, el medio hermano de Jesús, conocido por ustedes como Santiago, el que escribió la epístola, fue muerto por iniciativa del sumo sacerdote, aún en contra de la oposición de muchos miembros del Sanedrín. Es para que ustedes vean cómo entonces comienza a darse la persecución, porque siempre el enemigo de las almas ha pensado que persiguiendo, o quizás pensó en un momento, ahora sus estrategias son diferentes, y más adelante vamos a hablar de qué estrategias utiliza el enemigo para acallar la voz de la iglesia. Pero recuerden lo que la palabra de Dios dice, que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero es importante que este mensaje del evangelio sea un mensaje, un evangelio puro, no un evangelio diluido, light, como decimos en Puerto Rico, y quizás algunos hermanos de Latinoamérica también conozcan esa palabra. No, light, un evangelio liviano. Claro, no estoy hablando de un evangelio pues entonces extremista, un evangelio pues entonces no basado en la palabra, donde se impongan dogmas de hombre. Estamos hablando de un evangelio bíblico, el que nuestro Señor nos dejó. Así que ya estamos hablando de los años 60, no estoy hablando de los años 1960, estoy hablando del año 60, 060, si lo quieren entender así, del siglo primero de nuestra era, donde entonces ya se estaban empezando a dar en Jerusalén por medio del partido de los celotes, ¿verdad? Incluso usted sabe que uno de los discípulos de Jesús era celote, que era este grupo extremista que pensaba que por medio de la revolución armada iban a lograr sacar a los romanos del poder. Obviamente nadie quería tener, sobre todo el pueblo judío, no quería tener a los romanos dominándolo. Pero por eso es que cuando en el libro de los Hechos, capítulo 1, los apóstoles, lo primero que le preguntan a Jesús antes de ser ascendido: ¿vas a restaurar el reino de Dios, el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús en pocas palabras le dijo: miren, ustedes no se tienen que preocupar por los tiempos y las sazones que solamente el Padre ha puesto en su sola voluntad. Ustedes quieren hacer algo mejor para sus vidas, llénense del Espíritu Santo y despreocúpense de los eventos que están por venir. Preocúpense por predicar este mensaje. Ustedes van a ser llenos cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que por tal razón los jefes de la iglesia en Jerusalén, recuerden que el centro de todo era Jerusalén, como ya estaban viendo que las cosas estaban poniéndose bastante calientes, por decirla de alguna manera, deciden trasladar el centro de adoración, la iglesia de Jerusalén, a la ciudad de Pela, al otro lado del río Jordán. Río Jordán queda entonces en el mismo medio de Israel. Lo que hacen es que trasladan el centro. ¿Por qué? Porque entonces saben que ya los romanos están entonces, su sistema de inteligencia les decía, los judíos están planificando hacer un ataque.
usted puede consultar el libro de Flavio Josefo, Guerras de los Judíos, para poder entonces acceder a más detalles de los que yo le estoy dando en este momento. Se los recomiendo. Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, son aproximadamente 3 o 4 tomos, muy interesantes todos ellos, que es donde nos da detalles que obviamente el libro de los Hechos, que tiene otra finalidad, ¿no? Flavio Josefo fue un historiador judío del siglo I, que entonces hasta menciona algunos detalles que entonces no aparecen en la Biblia. Así que esta revolución que ya los celotes estaban preparando fue la que culminó con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 no era emperador en ese momento, era hijo del general Vespasiano, su hijo Tito. Vamos a ver en capítulos posteriores, ¿verdad?, por qué Vespasiano, el emperador, que era general para ese entonces, comienza una batalla. Fue el que enviaron a Jerusalén a sofocar esta rebelión. Así que, ya que murió Herodes Agripa, mató a Jacobo, el hermano de Juan. El Sanedrín mató entonces a Jacobo, no Jacobo el hermano de Juan, que ya lo había matado Herodes Agripa, muerto por iniciativa del propio Sanedrín, Jacobo, el medio hermano de Jesús, que ustedes lo conocen como el apóstol Santiago. Así que la iglesia busca Jacobo, el medio hermano de Jesús según la carne, fue el que se hizo cargo de la iglesia en Jerusalén. Al ser asesinado, están buscando, bueno, pues a quién le vamos a pasar vamos a decir, la jefatura de la iglesia, y pasa a Simeón, hermano de Jacobo, un medio hermano de Jesús según la carne. Así, pero ¿qué sucede? Los romanos, que ya obviamente estaban buscando, bueno, yo sé que los judíos están planificando una revuelta en contra de nuestro imperio. ¿Quién es familiar de ese tal Jesús a quien nosotros 40 años atrás crucificamos? ¿Quién es familiar de él? Porque obviamente ellos no entendían el evangelio, ellos eran paganos. Así que ellos ven, entonces se enteran, ellos por medio de su sistema de inteligencia saben que Jacobo ya había sido muerto, era medio hermano de Jesús. Pero mira, ahí está un tal Simeón que es hermano pues entonces de ese tal Jesús. Pues posiblemente no era el caso, pero posiblemente piensan, este es el que está planificando entonces toda la revuelta, y es muerto por mano de los romanos, porque ellos pues mal pensaron, ese es el que está planificando la revuelta en contra de nosotros, porque él es hermano de Jesús, y ese Jesús desciende de David. O sea que ya los romanos tenían eso en claro, que los judíos querían quizás poner en el trono a alguien que descendiera del linaje de David. Jesús venía del linaje de David, su medio hermano, pues por consecuencia también. Por eso es asesinado. Y ahí es entonces donde hay este rompimiento en los años 60, siglo I de nuestra era. Es que hay un rompimiento de toda la iglesia en Jerusalén. Y es entonces que la iglesia mayoritariamente se va a volver gentil. ¿Por qué? Porque ya dijimos que entonces la mayor parte de los que están aceptando el evangelio, a Cristo como su Salvador, son gentiles. Quienes le predican a los gentiles son judíos helenizados, que tienen más contacto con ellos, porque el judío que vive en Judea no quiere salir de Judea. Después, más adelante, cuando destruyen el templo, y siglo II de nuestra era, cuando el emperador Adriano, 135 de nuestra era aproximadamente, termina por destruir el templo, lo que queda de Jerusalén, ahí es donde le cambian el nombre a Palestina, que es entonces otro problema. La gente le llama, pues entonces, incluso hay un coro por ahí que dice: tierra de Palestina, agraciada y divina, donde nació nuestro Señor. Jesús no nació en Palestina, Jesús nació en Judea. Es que Palestina fue el nombre que le puso el emperador Adriano para quitarle de la mente a los judíos todo recuerdo de lo que habían sido. Es una manera de
de decirle, ustedes no tienen entonces linaje, ustedes no tienen absolutamente ningún tipo de descendencia. Nosotros somos los que tenemos el control, pero eso será pues entonces en capítulos posteriores. Simplemente les estoy dando pues un anticipo para que vayan entendiendo cómo es que se está dando todo este asunto. Así que mis queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Dios les bendiga de manera especial y será hasta otro capítulo. Compartan este mensaje.